Para hacer este arroz con pulpo en tinta necesitamos el pulpo, medio pulpo que vamos a trocear después. Esto es para 2 personas, cuarto kilo de arroz, el doble de caldo de cocer el pulpo, 2 tomates pequeños o uno grande rallados o triturados, un poquito de pimentón, 2 dientes de ajo, 2 bolsitas de tinta de sepia. Aunque el pulpo, como todos los cefalópodos, también tiene tinta, no es suficiente. Necesitamos tinta de sepia congelada, en este caso. Y después aceite y sal, y nada más. Lo primero es cortar el pulpo. Esto es un medio pulpo, ya digo, y la cabeza no se aprovecha. Cortamos y la separamos. Y ahora vamos cortando los tentáculos con tijera. Ponemos aceite en la tartera, que ya está caliente. Para sofreír los ajos. Cuando empiecen a tostarse vamos a añadir el tomate y el resto de los ingredientes. Ahora añadimos el tomate, cuidado que va a saltar. Y un poquito de sal. Y a continuación el pulpo. Añadimos también una cucharadita o 2 de pimentón, y ahora el arroz, que también lo rehogamos. Para que después quede suelto. Y ahora el caldo con la tinta de sepia. El caldo está caliente. Removemos para que la tinta se extienda bien y se disuelva bien. Y lo salamos. Hay que recordar que el pulpo se cuece sin sal. Y ahora dejamos que cueza a fuego mediano hasta que se evapore todo el caldo. Y ya está listo. El arroz ya está listo, estuvo cociendo 17 minutos exactamente y ahora lo vamos a dejar reposar, tapado, pues 3 o 4 minutos.